Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar acerca del libro No hay apocalipsis, ¿por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos? De Michael Schellenberg. Bueno, ya su nombre dice de qué se trata el libro. El libro básicamente trata sobre todos los mitos que se han hablado acerca del cambio climático. No niega el cambio climático, lo que niega es la catástrofe y el alarmismo que se ha creado en torno al cambio climático, de que supuestamente el mundo se acaba en 10 años, en 12 años, en 15 años, en 20 años. También explica por qué es mentira que el ser humano es el que va a destruir al mundo y cómo el crecimiento económico beneficia a la naturaleza en lugar de perjudicarla. Obvio, la perjudica en algunos aspectos, pero es mucho mayor los aspectos en los que lo beneficia. Schellenberg nos explica que en el 2019 hicieron una encuesta y el 48% de los encuestados creen que el cambio climático para el 2019 creían que el cambio climático es el fin del mundo. A lo cual Schellenberg dice que, ok, los seres humanos también salvan el planeta, no solamente lo destruyen. El autor nos explica que ha sido campaña tras campaña de exagerar todos los reportes de pronóstico climático, empezando obviamente con Greta, como ya lo mencionamos. Por algo el capítulo 1 se llama No es el fin del mundo. O sea, nos explica es que el fin del mundo a través del cambio climático, como nos lo han querido vender, es puro cuento, es pura paja. Ojo, yo soy completamente neófito en este tema, sé lo que se escucha en las noticias, no soy un experto en el tema, por eso decidí leer el libro que me pareció bastante interesante. Obviamente todo el mundo tiene una agenda detrás. A mí me parece que este autor tiene la intención de que la energía nuclear sea la energía que puede resolver la mayor parte del problema y nos puede salvar de todos esos problemas de los cuales se están alarmando. Todos tienen una agenda detrás. Si alguien más sabe algún título, tiene alguna información que sustente lo que es el cambio climático, porque él aquí desmiente todas esas afirmaciones que se han hecho, que se han aseverado de que el cambio climático va a ser el fin del mundo. Por algo el libro se llama No hay apocalipsis. Y cómo nos perjudica a nosotros el alarmismo del medio ambiente y cómo beneficia a algunas empresas el hecho de que existan alarmismo del medio ambiente. Empresas que salen beneficiadas porque son empresas que ofrecen las famosas energías renovables, los carritos eléctricos, energías que no son tan rentables ni tan saludables para el planeta como nos los han querido vender. Pero vamos poco a poco con lo que él explica acá. Yo voy únicamente a resaltar los puntos que a mí me parecieron súper interesantes porque el libro es una biblioteca de datos y es demasiado extenso y hay cosas que a mí me llamaron la atención y son sobre las que yo voy a resaltar. Y como cosas no únicamente actuales, cosas que siempre nos han vendido sobre la contaminación del mar y todas esas cosas que nos hicieron creer que eran sumamente importantes, que no quiere decir que no tengan importancia, pero quiere decir que los métodos por los que se tratan no son tan eficientes como lo quieren vender, pero vamos por partes. Lo primero que me llamó la atención acá en el capítulo número 1 son las declaraciones de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que ella dijo en una entrevista que el mundo se iba a acabar en 12 años por culpa del cambio climático y solo se estaban preocupando en cómo iban a pagarlos. O sea, que solamente importaba era el dinero porque me imagino que era la argumentación que le estaban dando a ella sobre el tema del costo que iba a acarrear todo el tema del cambio climático. Y claro que hay que preocuparse, porque de nada sirve si no nos mata el cambio climático, nos va a matar todos los recursos que se van a utilizar para combatir el supuesto cambio climático. Pero no solamente es que no se quiera combatir el cambio climático, es que no hay una sustentación científica de que el cambio climático sea el fin del mundo. Por eso nos dicen por acá que las declaraciones de Calvin Smith, un científico del clima de la NASA, todos los marcos de tiempo limitados son pamplinas. No ocurre nada especial cuando el presupuesto de carbono se agota o sobrepasamos cualquier objetivo de temperatura que se haya fijado, mientras el coste de las emisiones aumentan constantemente. Claro, se están aumentando el coste de las emisiones porque ahora todo aquello que genere carbono es hiper, mega, ultra dañino para supuestamente el medio ambiente. Ojo, algo que me enteré acá leyendo este libro y que me he enterado también leyendo acerca del tema mientras estaba leyendo el libro, es que el carbono no es el único gas que hay en el ambiente. Ni siquiera es el gas más peligroso que hay en el ambiente. Y tampoco quiere decir que el carbono por sí solo sea dañino, ni en el total de su existencia. O sea, no es que eliminando las emisiones de carbono solucionamos el problema del cambio climático. No funciona así. Así que continuamos. No dice el autor que el IPCC, que fue el instituto, la organización que emitió el reporte bajo el cual se habló del tema del cambio climático, el aumento de la temperatura, había establecido realmente en su informe y comunicado de prensa del 2018 fue que para tener una gran posibilidad de limitar el calentamiento global a un aumento de 1.5 grados Celsius con respecto a las temperaturas preindustriales,
Las emisiones de carbono deberían disminuir un 45% para el 2030. El IPCC no dijo que el mundo se acabaría, ni que la civilización colapsaría si las temperaturas se elevan por encima del 1.0 grados Celsius. Pero si este fuera el caso, el impacto se ve eclipsado por la disminución del 92% de muertos por décadas debido a desastres naturales desde su pico en 1920. En otra cifra es que en esa década 5.4 millones de personas murieron a causa de desastres naturales. En el 2010 solo 0.4 millones. O sea, si vemos el histórico de personas que han muerto por desastres naturales, la cantidad disminuyó un 92%. O sea que no, el crecimiento económico que se ha dado de los años 20 hasta el 2010 no hizo que murieran más personas. Más bien murieron mucho menos personas a consecuencia de desastres naturales. Y adicional, en esa época la población se cuadruplicó. La FAO además concluyó que las cosechas de los cultivos aumentarán significativamente bajo una amplia gama de escenarios del cambio climático. Los humanos producen al día de hoy suficiente comida para 10.000 millones de personas, o sea, un 25% excedente. Y los expertos creen que produciremos aún más a pesar del cambio climático. O sea que escasez de alimentos a causa del supuesto cambio climático no va a existir. La producción de alimentos depende más y va a depender más de la tecnología y la maquinaria que del cambio climático. Mejor dicho, que del clima. Y en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, el impacto más negativo que hay en el clima tiene que ver más con la falta de desarrollo que con la intervención humana. Por ejemplo, en el Congo, el 98% de las familias en el Congo, de los hogares, necesitan quemar madera y carbón para poder obtener energía. Mejor dicho, para poder cocinar. Y solamente el 25% de esa población tiene acceso a la energía eléctrica. La falta de infraestructura, además de la escasez de agua limpia, trae enfermedades. Como resultado, el Congo sufre algunas de las tasas más altas de cólera, malaria, fiebre amarilla y otras enfermedades evitables en el mundo. O sea que si algo va a matar a las personas en el Congo y en los países en desarrollo, es precisamente el bajo desarrollo socioeconómico y no el cambio climático. En este capítulo, Schellenberg también entrevista a todos aquellos aseverados que supuestamente se aumentan los grados del país, del planeta, no se va a poder producir alimentos, es el fin del mundo, no se va a poder hacer esto, se van a derretir. Y él a todos les preguntó que si existía una base científica y estudios avalados por organismos pertinentes que dijeran que efectivamente eso era así, y ninguno le supo dar soporte real de que verdaderamente no se pudiera producir alimentos bajo los 4 grados que supuestamente van a aumentar, de que si realmente el derretimiento de los glaciares va a tener el impacto negativo que ellos están diciendo, si realmente eso es así. Incluso las prácticas sostenibles, la sustentabilidad de la que se está hablando hoy día podría perjudicar en un futuro a la producción de alimentos, porque aquí dice, mira, asimismo la FAO concluye que la producción de alimentos aumentará un 30% para el 2050, excepto si se adopta un escenario que denomina prácticas sostenibles, en cuyo caso aumentaría un 20%. El cambio tecnológico compensa significativamente el posible detrimento del cambio climático en cada uno de los escenarios de la FAO. O sea que lo que tendríamos que estar intentando es hacer cambio tecnológico, optimizar la forma en la que se produce la comida, la forma en la que se genera energía, la forma en la que se explota la tierra y la forma en la que procesamos todos nuestros alimentos. También nos dice que lo que más determina la vulnerabilidad de las diversas naciones a las inundaciones depende sobre si tienen o no sistemas modernos de control de aguas e inundaciones. O sea, él repite constantemente y nos acentúa lo que realmente está afectando al mundo es la falta de desarrollo económico. Tampoco hay una demostración científica ni datos que avalen que hay más huracanes, que hay más desastres naturales, que hay mayor cantidad de lluvias, de inundaciones. Lo que sí ha marcado una diferencia es que en los países en desarrollo que no tienen las mismas infraestructuras que los países desarrollados, que los países ricos, este tipo de repercusiones climáticas, por así decirlo, que son normales, por ponerle un nombre, sí han tenido un efecto mucho más mortal en los países donde se han visto afectados.
Schellenberg nos dice que cuando un huracán golpea Florida, puede que no mate a nadie, pero cuando esa misma tormenta azota Haití, puede morir miles de personas instantáneamente ahogadas y posteriormente a causa de epidemias como el cólera. Schellenberg nos dice que cualquiera que crea que el cambio climático podría matar a miles de personas, a miles de millones de personas, y provocar el colapso de la civilización, podría sorprenderse al descubrir que ninguno de los informes del IPCC contiene un solo escenario apocalíptico. Schellenberg también cita al científico Roger Pielke, que dice que la comunidad científica produce escenarios cuidadosamente cautelosos del futuro, que van desde lo irrealmente optimista hasta lo altamente pesimista. Por el contrario, la cobertura de los medios tienden a enfatizar los escenarios más pesimistas y en el proceso, de alguna manera, los convierten en los peores escenarios a nuestro futuro más probable. O sea, en otras palabras, los científicos evalúan los escenarios extremos y los medios solamente propagan el peor de los escenarios posibles. El autor también cita al científico climático Emmanuel, que dice que los países más ricos son más resistentes, así que centrémonos en hacer que las personas sean más ricas y resistentes. Schellenberg nos dice que la mayoría de los expertos en energía creen que las emisiones en los países en desarrollo aumentarán y luego disminuirán, tal como sucedió en los países desarrollados, y una vez que alcancen el nivel similar de prosperidad. O sea, los países normalmente cuando están en proceso de desarrollo, en crecimiento, en volverse países ricos, aumentan las emisiones, pero una vez que alcanzan cierto nivel de desarrollo económico, comienza a descender esas emisiones de carbono porque comienzan a optimizar el tema de la tecnología y la maquinaria, el mejor aprovechamiento de la tierra, la mano de obra está más capacitada, por tanto es mucho más eficiente. Y el autor cierra el capítulo haciéndonos la pregunta: ¿podemos dar crédito a los 30 años de alarmismo climático por estas reducciones de emisiones? No podemos, porque las emisiones totales de energía en los países más grandes de Europa, Alemania, Gran Bretaña y Francia, alcanzaron su punto máximo en la década de los 70, principalmente gracias al cambio del carbón al gas natural y la energía nuclear. En el capítulo número 2, Schellenberg nos muestra, se llama Los pulmones de la Tierra no están ardiendo, haciendo alusión a aquel tweet, si no me equivoco, fue de Greta Thunberg, que decía que los pulmones de la Tierra están ardiendo cuando se está quemando el Amazonas. El autor nos dice que los escritores compararon los incendios de la Amazonia con la detonación de armas nucleares. La destrucción de la Amazonia es posiblemente mucho más peligrosa que las armas de destrucción masiva que han provocado una intervención contundente, escribió un periodista del Atlantic. Si se perdiera otro 20% en la Amazonia, según un reportero del Intercept, esto provocaría una emisión de una bomba atómica. O sea, imagínate la cantidad de drama que le estaban dando al incendio que según ellos estaba ocurriendo en el Amazonas. Y aquí como dato curioso, un dato que no sabía, que es bastante interesante, que nos dice el autor, que hoy como en aquel entonces el uso de la superficie para pasto para la producción de carne es el mayor del mundo. Usamos el doble de la superficie para la producción de carne y lácteos que para el segundo uso mundial, que es el cultivo. Casi la mitad del área total del terreno agrícola de la tierra se requiere para el ganado rumiante, que incluye vacas, ovejas, cabras y búfalos. Eso es increíble. Mayor cantidad de terreno se necesita para alimentar y para criar a los animales para producir carnes y lácteos. Eso es increíble. Mucho más allá que el cultivo. O sea, utilizamos más el espacio para criar animales que para el cultivo, que para las verduras y esas cosas. El autor le preguntó a Dan Nekstak, el autor principal de un informe reciente del IPCC sobre el Amazonas, le pregunté si era cierto que el Amazonas fuera una importante fuente de suministro de oxígeno para la Tierra. Y esta persona respondió: es una estupidez. No hay datos científicos que apoyen esa afirmación. La Amazonas produce mucho oxígeno, pero usa la misma cantidad de oxígeno para el proceso de respiración, por el cual quedan a la par. O sea que es completamente falso que sean los pulmones del mundo. El mismo oxígeno que ellos emiten lo utilizan para respirar. Lo utiliza la misma Amazonas. Incluso el autor nos dice que casi todo lo que se dijo en los medios de comunicación durante el verano del 2019 sobre el Amazonas era incorrecto o profundamente engañoso, o mejor conocido como fake news. Más allá de todo el drama sobre el Amazonas incendiándose, el autor dice que el 80% del Amazonas sigue intacto. Lo que está en juego es entre el 12 y el 20% del Amazonas. Sin embargo, él dice que si de verdad se quiere salvar el Amazonas, eso solo se va a lograr
si se acepta y se respeta y se adopta la necesidad del desarrollo económico. Muchas ONG y muchos gobiernos europeos que se han opuesto al desarrollo económico en el Amazonas son los que han tomado decisiones que al final, según el autor, ha terminado empeorando la situación. Y claro, si las voces del cambio climático son personas que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre el clima, son las que normalmente hacen la bulla. Porque él dice, por ejemplo, Michel Bouchain comienza a llorar y empieza a decir, es impactante, pero es realmente impactante. Al fin y al cabo, la expansión agrícola en Brasil está sucediendo casi de manera idéntica como ocurrió en Europa hace cientos de años, entre el año 500 y 1830. Los bosques pasaron de cubrir el 80% de Europa occidental y central a cubrir la mitad. O sea, no es impactante, es simplemente como se ve el crecimiento económico. Y más adelante vamos a ver cómo ese crecimiento económico, en lugar de empeorar porque se está viendo únicamente la foto del incendio, se está viendo únicamente la foto de la deforestación, mejora el medio ambiente, ya que todos nos fuimos a las ciudades a hacer vida en la ciudad, nos acumulamos en una parte de la tierra y más bien ahorita es que la naturaleza tiene mucho más espacio, pero eso lo menciona el autor más adelante. Sin embargo, resulta curioso, menciona el autor, que las naciones desarrolladas, en particular las europeas que se enriquecieron gracias a la deforestación y los combustibles fósiles, buscan evitar que Brasil y otras naciones tropicales, incluido el Congo, se desarrollen de la misma manera. Ahora aquí hay que preguntar, ¿realmente están preocupados por el medio ambiente o tienen algún interés en que las naciones en desarrollo nunca lleguen a desarrollarse? Entonces aquí está el dato que nos da el autor. Hubo una gran disminución del 25% del área quemada anualmente en el mundo entre el 1998 y el 2015, principalmente gracias al crecimiento económico. Ese crecimiento creó puestos de trabajo en la ciudad, lo que ha permitido que la gente se aleja de la agricultura, el arroz y la quema, y el crecimiento económico ha permitido a los agricultores talar los bosques utilizando máquinas en lugar de hacerlos mediante el fuego, lo cual hace mucho más eficiente la deforestación y el impacto que esta tiene sobre el medio ambiente. Como dato curioso también nos dice que la cantidad de bosques en Suecia, la nación natal de Greta Thunberg, se ha duplicado durante el último siglo. Aproximadamente el 40% del planeta ha experimentado un reverdecimiento entre 1981 y el 2016. Eso quiere decir que no se está acabando la naturaleza, que no estamos acabando con el medio ambiente, que no estamos tirando el planeta como dice mucha gente. Schellenberg nos dice que parte de la razón por la que el planeta se está volviendo verde se debe a una mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y un mayor calentamiento planetario. Los científicos han descubierto que las plantas crecen más rápido como resultado de concentraciones más altas de dióxido de carbono. O sea, a mí me parece interesante que crezca más rápido por el dióxido de carbono cuando los ambientalistas lo que quieren es disminuir el dióxido de carbono. ¿Ok? Pero aquí también dice que los científicos consideran que los niveles altos de dióxido de carbono en la atmósfera disponibles para la fotosíntesis posiblemente compensarán la disminución en la productividad de la fotosíntesis debido a las temperaturas más altas. Una cosa va a compensar la otra. Y no quiere decir que el aumento de las emisiones de carbono y el cambio climático no conlleven riesgo, pero tenemos que entender que no todos sus impactos serán malos para el medio ambiente. En conclusión, para este capítulo, es falso que los pulmones de las tierras están ardiendo, como dice el título del capítulo. La deforestación no es mala para el medio ambiente ni para los seres humanos. Al contrario, la deforestación forma parte del crecimiento y el desarrollo económico, y a medida de que se van implementando tecnologías y maquinarias, cada vez menos el espacio que hay que deforestar, y eso aumenta la densidad de producción, lo que quiere decir que se genera mucha más comida por menos metros cuadrados de deforestación. Con el tiempo esto comienza a revertirse y comienza de nuevo a reverdecer, como dice el autor, la naturaleza. Lo importante aquí es que la solución es el desarrollo económico. El capítulo 3 se llama Basta de pajitas de plástico. Y aquí el autor nos habla acerca de, de la contaminación del plástico, o sea, de cómo el plástico contamina el medio ambiente, pero también nos habla de lo positivo que fue la creación del plástico. O sea, el plástico, así como contamina el medio ambiente, también el plástico ha ayudado a salvar muchas especies. En alusión al título del capítulo de Basta de pajitas de plástico, el autor nos cuenta la historia de que en el verano del 2015 una estudiante estaba trabajando con una tortuga marina, era una bióloga marina, y se consiguió una pajilla o en Venezuela le decimos pitillo, en la nariz de la tortuga.
Y a raíz de eso hubo una campaña, ese video se volvió muy viral y hubo una campaña en contra de los pitillos. Recuerdo que se hablaba mucho de que había locales que no te estaban dando pitillo, por lo menos en Venezuela pasó, ¿no? Que no te están dando pitillo por la contaminación y cosas así. Bueno, en algunos estados, según lo que indica el autor, en algunos estados de Estados Unidos se prohibieron los pitillos. Bueno, en las pajillas, no sé cómo le llaman en otras partes. Sin embargo, el autor dice que en la campaña que hubo en contra del pitillo, del uso del pitillo, para ahorrarse la utilización del pitillo, a él le parece que, o sea, fue algo realmente ridículo, ya que lo que representa el pitillo en el uso del plástico es el 0,03% de los 9 millones de toneladas de desecho plástico que terminan en los océanos. También nos da el dato de que las poblaciones de aves marinas disminuyeron un 70% entre 1950 y 2010 a causa de la contaminación del plástico. Los científicos estiman que la cantidad de desechos de plástico podría aumentar 10 veces más entre 2015 y 2025. Nada más una cuarta parte proviene de China. Si se compara el 2017 con el 1990, nos dice el autor, las cantidades de vertederos y plantas de incineración se han duplicado, mientras que las cantidades de reciclaje de plástico se han multiplicado por 8. O sea, el reciclaje ya ni siquiera es la solución, porque no se dan basto para procesar todo el reciclaje. Y por eso el autor siempre que habla de contaminación habla de crecimiento económico, porque si tienes crecimiento económico, si tienes un desarrollo de infraestructura, vas a poder tener la capacidad de procesar todo ese reciclaje, porque de nada sirve que estés reciclando si no lo puedes procesar. Challenger nos dice que si la preocupación es que el plástico termine en el océano, es probable que las naciones deban preocuparse, mejor dicho, deban concentrarse en almacenar desechos en vertederos o incinerarlos. Fíjate, este dato importante que vale la pena resaltar porque no únicamente es el reciclaje. El autor también nos dice que el equipo de procesamiento y las prácticas de recolección tienen un coste enorme en la recolección de basura, hasta de 14 veces más por tonelada. En última instancia, es más barato para los fabricantes de plástico producir nueva resina plástica a partir del petróleo. O sea, es más barato fabricar nuevos productos con materia prima original que reciclada. Así que entonces el reciclaje no es un negocio, por lo menos para las empresas. Aquí el autor también nos habla de un estudio sumamente interesante. Mira, entre el 2017 y el 2013, un equipo de 9 científicos realizó 24 expediciones distintas alrededor del mundo para tratar de determinar la cantidad total de plástico en el mar. Pero estos científicos se sorprendieron con algunos resultados. El peso global de la contaminación plástica en la superficie del mar de todas las clases y tamaños combinadas es solo del 0,1% de la producción del mundo anual. Aún más asombroso, encontraron 100 veces menos plásticos de los que esperaban encontrar. Los científicos, llegaron a dos conclusiones principales, ¿no? De por qué consiguieron menos plástico del que esperaban. Primero, que a medida que los plásticos grandes se descomponen en partículas cada vez más pequeñas, comienzan a degradarse cada vez más rápido, porque la relación del volumen aumenta drásticamente y los niveles de oxidación son más altos, lo que mejora el potencial de biodegradación. Y el segundo es que la vida marina que se alimenta de desechos plásticos parece estar empaquetando microplásticos en gránulos fecales, lo que mejora su hundimiento. Eso quiere decir que algunos plásticos se biodegradan y otros plásticos se van al fondo del mar. Al final, los científicos enfatizaron lo mucho que aún no sabemos. La pregunta de a dónde va todo el plástico sigue sin respuesta, destacando la necesidad de investigar los muchos procesos que desempeñan un papel en la dinámica de los macro, meso y microplásticos en los océanos del planeta. Una de las mejores noticias que surgieron del estudio fue que ciertos aditivos utilizados para dar forma a la flexibilidad, el color y otras cualidades del poliestireno pueden acelerar o ralentizar su desintegración bajo la luz solar en el agua. Ese descubrimiento abre la posibilidad de modificar la forma en que fabricamos los plásticos para ayudar a una desintegración más rápida. O sea, básicamente podemos crear plásticos que se biodegraden de forma más eficiente. Challenger nos dice que durante miles de años los humanos habían fabricado peines de concha de tortuga, marfil, hueso, caucho, hierro, estaño, oro, plata, plomo, caña, madera, vidrio, porcelana. El plástico reemplazó a la mayoría de ellos. O sea, al aparecer el plástico, no se necesitó material proveniente de animales para hacer, en este caso él está hablando únicamente de peine. El autor también nos dice que hay otras situaciones que son mucho peor que el plástico para el mar, como lo es, por ejemplo, la sobrepesca. El autor dice que es uno de los impulsores no climáticos más importantes que afectan la sostenibilidad
de la pesca como tal. Y que tanto propaganda y campaña que se hace para el uso de las bolsas recicladas y las bolsas de papel tendrían que reutilizarse 43 veces para tener un menor impacto en el medio ambiente. Las bolsas de plástico solo constituyen un 0.8% de los desechos de plástico en el océano. Eso quiere decir que usar bolsas recicladas, el impacto que estás teniendo es mínimo, o sea, casi que tendiendo a cero. También nos habla acerca de las botellas de vidrio, que dice que pueden ser más agradables para beber, pero también requieren más energía para ser fabricadas y recicladas. Consumen entre un 170 y un 250% más de energía y emiten un 200 y un 400% más de carbono que las botellas de plástico, debido principalmente a la energía térmica requerida en su proceso de fabricación. Quiere decir que si usas botellas de vidrio puedes estar evitando que desechar el plástico, pero estás afectando al medio ambiente en otro aspecto como el consumo de energía para fabricar ese vidrio, suponiendo que el vidrio te dure y no se te rompa, obviamente. Para cerrar con este capítulo que me pareció uno de los más interesantes, hay muchísimas conclusiones al paso. Ahí habla también de una entrevista que él tuvo con unos ecologistas que están prácticamente obligando que Coca-Cola se haga cargo de sus residuos, que monte una planta de procesamiento de residuos, de reciclaje y de todo esto. Pero lo que hay que entender es que sí, o sea, hay que ver el impacto completo que pueda tener eso, porque si tú como dice el autor, que si se le pide a Coca-Cola que se haga cargo de su residuo, todo ese coste se le va a transferir a los consumidores. Esta persona le dice que bueno, que no importa que afecte las ventas de Coca-Cola, porque al final no, al final está bien que las personas beban menos Coca-Cola, pero el autor le pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que las personas consuman menos Coca-Cola o que tengan una mejor gestión de sus residuos? Porque son dos cosas muy distintas y hay que entender también que si la gente consume menos Coca-Cola, esos son mucho menos empleos. Lamentablemente no hay que, bueno, no fabrican un producto digno de recomendar, pero sí alimentan a muchas familias. Por eso es que por donde lo veas, el crecimiento económico es la solución. Y así sucesivamente el libro va hablando, en cada capítulo habla sobre algunos temas y lo desglosa bastante bien sobre temas que se hablan muy común a nivel de contaminación y que supuestamente afectan el cambio climático. Por ejemplo, en el capítulo 4 se llama La sexta extinción está cancelada y hace alusión a un libro que se llamaba La sexta extinción, se llamaba así, y hablaba sobre la extinción de las especies en peligro de extinción y todas estas especies que se han extinguido en ciertas épocas y que bueno, que venía la sexta extinción, pero así es cierto que se han perdido muchísimas especies, pero también explica que han nacido muchas más nuevas especies que en otras épocas y que la cantidad de extinción que hay hoy en día es pírrica comparado a los otros cambios climáticos, los otros desastres climáticos que han ocurrido en otras épocas. Así que al que le interese este tema puede profundizar allí. Este capítulo no voy a profundizar mucho. Simplemente lo que te dice es que sí, están extinguiendo algunas especies, la mayor cantidad de especies que se extinguen que las personas no saben y que yo tampoco sabía son de insectos. Pero así como se extinguen especies, también hacen nuevas especies y la diferencia de las especies que se están extinguiendo para todas las épocas anteriores que estamos viviendo, que hemos vivido, perdón, no es significativo la cantidad de especies que se están perdiendo. Al decir que no es algo significativo no quiere decir que no importe, quiere decir que es algo normal, o sea, es algo del ciclo de cómo se deberían dar las cosas. El capítulo número 5, bueno, también lo puedo mencionar por encima. Ese capítulo se llama Los talleres clandestinos salvan el planeta. Aunque esto no está teniendo tanto que ver con el cambio climático, habla más bien del tema de supuestamente, porque sabes que la solución que él da, al final, él da dos soluciones grandes. Una, el crecimiento económico y otra, cambiar energías fósiles que se están utilizando por energía nuclear. Pero este capítulo de los talleres clandestinos salvan el planeta, lo que te está explicando es que muchas veces se critica el capitalismo y el crecimiento económico hablando de las malas prácticas que puedan existir. Y él explica aquí cómo esos talleres clandestinos que existen en algunos países donde supuestamente se explota y se le paga 3 lochas a las personas y hay mano de obra infantil y todas estas cosas que no quiere decir que todas sean buenas, pero no todo es tan malo. O sea, lo negativo de esas prácticas no superan a lo positivo. Son muchas cosas más positivas. Para estos países, esos salarios pírricos, ese tipo de explotación, esos salarios son necesarios, o sea, son representativos en comparación con los salarios que ya ellos cobran. Son empresas donde no existe maquinaria, donde no existen plantas de producción y estas empresas van y colocan maquinaria y plantas de producción, o sea, llevan tecnología. Adicional a eso,
al ofrecerle trabajo a las personas que trabajan allí, estas personas están adquiriendo conocimiento, están adquiriendo mano de obra calificada. También están teniendo salarios altos para su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de su país. Estos salarios altos hacen que estas personas puedan comprar lo que se produce en los campos. Y al poder comprar lo que se produce en los campos, hace que las personas del campo entonces tengan mayores ingresos porque les aumenta las ventas, y al aumentarles la venta pueden invertir en tecnología, y al tú invertir en tecnología y en maquinaria, puedes hacer más eficiente todo el proceso de recolección en el campo y todo el proceso para tú generar tus productos de la agricultura. Y aunque obviamente a la primera de cambio parece algo injusto, él explica aquí en varias personas que le entrevistó que ese es lamentablemente el proceso para lograr el crecimiento económico y para lograr una mejoría a largo plazo. O sea, necesitas primero, él explica que para tú producir tal vez aviones, tú no puedes llegar y montar una planta para producir aviones en un país donde no están las condiciones dadas. Primero se construyen bicicletas, después que ya se ha acentuado la producción de bicicletas, bueno, se construyen motos, luego se construyen vehículos, después los vehículos se construyen autobuses, después se construyen trenes y después pasa a construir aviones. Parte de esa explotación es parte del inicio del crecimiento económico. Así que aunque sí parezca injusto que algunas empresas vayan a otros países a pagar 3 lochas a los trabajadores de allí, habrá que pensar, o sea, por algo, yo también aquí estoy pensando, porque aquí en Venezuela pasa muchísimo, empresas que buscan mano de obra en Venezuela porque los salarios en Venezuela son demasiado bajos, pero son demasiado bajos para las personas que tal vez viven en Estados Unidos, pero las personas aquí que trabajan para empresas de afuera son las personas que mejor viven en Venezuela. En el capítulo 6 se llama La codicia salvó a las ballenas, no Greenpeace. Greenpeace es una institución, explica él, que hizo una campaña para salvar a las ballenas y se apropió de la salvación de las ballenas, pero realmente no fue la institución, sino que fue la codicia, fue el crecimiento económico. Resulta que las ballenas, algo que yo no sabía aquí, pero las ballenas eran unos animales que daban prácticamente de todo. O sea, la grasa se usaba como combustible, se usaba parte de su cuerpo se usaba para hacer jabón, otra parte funcionaba como alimento, otra parte, si no me equivoco, por aquí también se hacía algo muy similar al plástico. Entonces se descubrió un pozo petrolero y todo lo que se hacía con este pozo petrolero comenzó a sustituir todos esos artefactos del cual se sacaban de la ballena. Y dejó de ser rentable cazar ballena porque era demasiado costoso cazar una ballena. Y dejó de ser rentable cazar ballenas y comenzaron a vender productos hechos con petróleo. Y realmente por eso dice, la codicia salva a las ballenas. Es el crecimiento económico al final lo que termina salvando la naturaleza. El autor explica por acá que dice que no hay evidencia de que la caza de ballenas en Estados Unidos se haya contraído debido a una grave escasez de ballenas. La creación de un sustituto con una densidad de potencia mucho mayor fue suficiente. Incluso Schellenberg nos explica en este capítulo que la política podría ser mucho más peligrosa que el cambio climático, ya que la política ha frenado muchísimos avances que pueden haber aportado a la naturaleza. Por ejemplo, él nos habla acá de un pez, un salmón, que se requería solamente 1 kilo de alimento para producir ese salmón. Cuando se podía producir, es un salmón sintético, algo así es lo que él explica acá. Cuando para producir 1 kilo de alimento vacuno se necesitan 8 kilos de alimento. Ese salmón no se ha logrado producir en masa por una gran cantidad de regulaciones políticas en algunos países que no tienen ningún fundamento. Porque entonces no se explica, quieren o no quieren salvarse. Te están dando la solución para hacer un salmón sintético sin ningún tipo de riesgo, con todas las propiedades de una comida normal, natural. Y lo que hace es ponerle trabas a ese tipo de soluciones. Claro, estas trabas no nacen de la nada. Lo que pasa es que en todo proceso, todo régimen establecido existen élites. Y al existir élites, las élites obviamente van a apostar contra lo que ellos representan y sus intereses. Me imagino que habrán personas que no le convienen que algunos cambios se den porque le daña su régimen establecido, y son las personas que tienen el poder, el capital para marketing, para publicidad, para pagarle a los políticos correctos, a los senadores, a los diputados, a las personas que toman la decisión. Por ejemplo, Schellenberg nos explica acá algo que sucedió con el carbón y la madera. Él nos dice que la oposición al nuevo combustible por lo general proviene de los ricos.
En Gran Bretaña, las élites llamaron al carbón excremento del diablo, algo que mucha gente creía que era completamente cierto dado su olor sulfúrico. El humo del carbón olía mal frente al dulce olor de la leña. La clase alta de Inglaterra victoriana se resistió a la transición de la madera al carbón todo el tiempo que pudo. Sin embargo, sabemos que es mucho mejor quemar carbón porque tiene mucha más densidad de potencia y no contamina tanto como la madera. Y exactamente lo mismo le pasó al gas natural cuando se fue a sustituir el carbón que estaba establecido por el gas natural. Las industrias, las personas que estaban a favor del carbón eran personas que tenían intereses, eran élites, que no les convenía que el carbón fuese sustituido por el gas natural, porque el gas natural, adicional a que no tenía el mal olor del carbón, tenía mucha más densidad de potencia y contaminaba muchísimo menos el ambiente. Y la moraleja para este capítulo nos dice Schellenberg que el crecimiento económico y la creciente demanda de alimentos, iluminación y energía impulsan las transiciones de productos y energía, pero la política puede limitarlas. Las transiciones energéticas dependen de que las personas las deseen. Cuando se trata de proteger el medio ambiente, pasando a alternativas superiores, las actitudes públicas y las acciones políticas son importantes. Ahora, sin embargo, a mí me parece que aquí hay algo grave. Es que cuando él dice que las transiciones energéticas dependen de que las personas las deseen, lo entiendo, pero es que las personas van a desear es lo que se les ha vendido a través de la publicidad, a través de los medios culturales, como dice Agustín Laje. Eso es lo que van a desear las personas. Yo no digo que este señor tenga la razón. Yo lo que digo es que todas aquellas personas que realmente les gusta alzar la voz por cualquier propósito, o sea, vayan y hagan, investiguen, vayan y tengan un soporte. Claro, pueden escuchar a las personas líderes, pero escuchen diferentes criterios y tengan un soporte del por qué están decidiendo lo que están decidiendo. Yo honestamente, yo me creía muchas cosas del cambio climático que este señor me vino a dar otro punto de vista. Y ahora, claro, también voy a buscar información donde tal vez digan que este señor esté equivocado. Pero también es que estos puntos tienen mucho sentido, porque siempre se ha vendido que hay cosas que me parecen muy convenientes de que una niña como Greta Thunberg que se les haga tanta publicidad. O sea, deberíamos estar escuchando ambientalistas, personas serias que tengan años trabajando en el tema. Yo entiendo que, bueno, está bien que la niña tenga su atención, pero es que se le da un impacto increíble a esta niña. O sea, muchísimo dinero ahí detrás de financiando a esta niña y por algo está allí. O sea, a mí no me parece de casualidad. Aquí en el capítulo 7 tampoco voy a profundizar mucho en ese capítulo porque el capítulo se llama Toma tu entrecoc y cómetelo. Básicamente ese capítulo habla de que el veganismo, el vegetarianismo, nada de eso sirve, nada de eso funciona. Si todos dejáramos de comer carne o consumir cualquier producto animal de un día para otro, el impacto en la huella de carbono es básicamente mínimo. O sea, él explica aquí que a nivel de salud o sea, no existe realmente una base, y él lo explica que él fue vegetariano, que la persona que escribe este libro es ambientalista y ecologista y de ahí vienen sus raíces. Pero todo lo que existe detrás, todo el tema de salud, todo lo que existe detrás del ser vegetariano y el ser vegano, todo ese tema de salud y todo el impacto que supuestamente tienen los animales, no existen estadísticas que avalen, eso no sirve, básicamente no sirve de nada. Simplemente si tú quieres, cómete tu carne, cómetela, si no la quieres comer, no te la comas, pero tienes que saber que la repercusión que está teniendo tu decisión en el medio ambiente es prácticamente nula. Ya en el capítulo 9 se llama Salvar el planeta es la bomba. Y aquí sí nos habla acerca de la energía nuclear. Y nos explica toda la campaña que se ha hecho contra la energía nuclear. Porque se le han hecho muchísimas películas, muchísima atención en Chernobyl, en la bomba atómica, todo este discurso de que supuestamente la radioactividad, la cantidad de muertos. Él explica aquí, él le da unos datos increíbles de que, o sea, por cuestiones de energía nuclear, los muertos han sido mínimos en comparación con los muertos que se han dado en otro tipo de desastres similares y por las mismas razones. Porque al final la energía nuclear como tal no ha sido tanto en un tema de inestabilidad de la energía, sino por ya tema de cómo se gestionan las plantas. Incluso se le han puesto demasiadas trabas para construir plantas nucleares, porque con el tema de supuestamente que tienen que ser seguras,
cada vez que se va a construir una planta nuclear, entonces se le ponen más y más trabas y más regulaciones, con lo cual resultan mucho más costosas y tienen una curva de aprendizaje negativa, a diferencia de construir cualquier planta de energía de cualquier otra cosa. Se le ha hecho muy mala propaganda al tema de la energía nuclear. Y como todo, como hablábamos con el tema de las ballenas, que se le hacía muy mala propaganda al carbón, después se le hizo muy mala propaganda al gas natural, tal cual ahora se le hace mala propaganda a la energía nuclear. ¿Por qué? Bueno, porque la energía nuclear viene a sustituir todo lo que es el petróleo, todo lo que son las energías fósiles y las famosas energías renovables que se quieren implementar, que no son tan renovables como parecen y no lo hacen tanto bien al planeta como lo quieren vender, como los carritos de Elon Musk de batería. Y esta gente sí tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero, y obviamente son las que se van a encargar de hacer toda la propaganda negativa en contra de la energía nuclear. El autor nos dice esto: es difícil encontrar otros accidentes industriales importantes sin víctimas mortales. En 2010, la plataforma de perforación petrolera Deepwater Horizon se incendió y mató a 11 personas y vació más de 500 millones de litros de petróleo en el Golfo de México. Una contaminación que duró meses. 4 meses después, un gasoducto del Pacific Gas y Electric explotó al sur y mató a 8 personas. El peor accidente en el sector de la energía de todos los tiempos fue el colapso en 1975 de la represa hidroeléctrica Banqiao en China. Se derrumbó y mató a 170.000 y 230.000 personas. No es que la energía nuclear no sea mortal, es que su número de muertos es muy escaso. A continuación se muestran algunos números totales anuales de muerte. Caminar, 230.000 personas. 270.000. Conducir, 1.35 millones. Trabajar, 2.3 millones. No sabía que trabajar mataba a tantas personas. Contaminación del aire, 4.2 millones de personas mueren por la contaminación del aire. Por el contrario, el número total conocido de muertos a causa de la energía nuclear es poco más de 100 personas. O sea, 10 personas. Por lo tanto, dice Schellenberg, la energía nuclear es la forma más segura de producir electricidad confiable. Un estudio publicado a finales del 2019 descubrió que la eliminación de la energía nuclear en Alemania le está costando a sus ciudadanos 12.000 millones de dólares al año, con más del 70% del coste como resultado del exceso. De 1.100 muertes por la contaminación del aire local emitida por las centrales eléctricas de carbón que están operando en lugar de las centrales nucleares que están cerradas. Claro, hay países que con toda la campaña contra la energía nuclear han cerrado plantas nucleares, pero lo increíble es que y todas las demás energías, adicional a las que contaminan más, también son mucho más costosas. Adicional a eso, él dice que la energía nuclear es la única forma de electricidad que se hace cargo de su desecho. Todas las demás formas externalizan su desecho al entorno natural. No hay forma realista de que las barras de combustible nuclear usadas puedan contaminar un río o alguna otra masa de agua. O sea, básicamente este libro nos dice, o sea, no es negar el cambio climático, porque el cambio climático probablemente se va a dar. Primero, pero no hay base científica que diga que el cambio climático es el fin del mundo. Lo otro, la única solución a cuidar el medio ambiente es el crecimiento económico, porque el crecimiento económico va a hacer que los países sean más eficientes al momento de utilizar sus recursos, al momento de producir todo lo que ellos necesiten. Las energías renovables no son tan renovables, no sé si lo mencioné, creo que también me salté ese capítulo, pero las energías renovables simplemente tiene un efecto negativo en el medio ambiente, mucho más que las energías fósiles que ya existen. Simplemente que se le ha hecho muy buena propaganda a la energía renovable. Obviamente también porque hay élites por detrás que tienen el capital para promover que las energías renovables son mucho mejores que las energías fósiles. Este autor propone la energía nuclear como una solución porque la energía nuclear es mucho más barata, produce muchísima más energía y dura muchísimo más tiempo, muchísimo más años. Una planta de energía nuclear puede durar hasta 80 años y no produce residuos hacia el medio ambiente. O sea, no hay derrame petrolero, no hay humo que se pueda esparcir en el aire. No produce residuos y su desecho son cápsulas que fácilmente se pueden enterrar y
sellarse por siempre. Todo este tema de la sustentabilidad, de cuidar la huella de carbono, lo que ha hecho es encarecer los productos que todos nosotros consumimos. Yo diría que por lo que hay que apostar es por todo lo que sea crecimiento económico. Y bueno, ya lo de la energía nuclear le quedará a cada quien, pero apostar por el crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico probablemente a corto plazo, o mejor dicho, a un plazo inmediato, parezca que está perjudicando el medio ambiente. Pero a mediano plazo y a largo plazo va a beneficiar el medio ambiente, ya que vamos a ser mucho más eficientes al momento de utilizar nuestros recursos. Bueno, este es un libro que se sale por completamente de lo que yo, de mi temática normal, así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que dejes tu comentario, dime si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Si conoces algún libro que sea la contraparte de este, bueno, me interesa bastante porque yo soy una persona que me gusta contrastar todas las ideas. Sin embargo, yo me caso bastante con esta teoría por los momentos porque me hace muchísimo sentido. Yo contrasto todo lo que leo también con el sentido común y a mí me hace muchísimo sentido. Recuerda suscribirte, déjame tu comentario y cualquier cosa, bueno, me escribes a LinkedIn o YouTube, que son las dos redes sociales que yo me utilizo. Muchísimas gracias. Chao, chao.